Buenas tardes, mi nombre es Ronald Morales, pertenezco a la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Ingeniería Agropecuaria Paralelo B. A continuación vamos a hablar sobre los sistemas de clasificación, la antigüedad clásica, el medievo, el renacimiento, siglo XVII, periodo linneano, época de los sistemas naturales y la época de los sistemas filogenéticos, por los cuales han transcurrido el conocimiento botánico. El aporte de cada una de las personalidades a la botánica en cada uno de los periodos y comparar los periodos o épocas indicando los aportes y el avance de un periodo o época respecto a las antecesoras. La antigüedad clásica. Aristóteles es identificado como el primer botánico verdadero en ofrecer nombres a las plantas y en descubrir su orden y su variedad, así como numerosas preguntas relevantes que después definieron su taxonomía. Examinó las relaciones entre especies, plantas y cómo agruparlas. Como numerosas preguntas relevantes que después definieron su taxonomía, examinó las relaciones entre especies de plantas y cómo agruparlas. Teofrasto de Hereso descubrió cerca de 500 plantas, las cuales probablemente representarían en su tiempo, y las clasificó como árboles, arbustos, matas y hierbas. Diferenció entre las plantas con y sin flor, entre árboles caducos y perennes, plantas terrestres y acuáticas. El 80% de las plantas que están incluidas en sus obras eran cultivadas. Descubrió que la mayor parte de sus formas salvajes no tenían nombre y muy poca gente la conocía. Finalmente abandonó su sistema de clasificación de árboles, matas y hierbas en favor de otro basado en la morfología floral, que mejoró la posibilidad de clasificar las plantas en grupos de carácter más natural. Teofrasto se adelantó en su tiempo, tanto que sus ideas y conceptos de botánica permanecieron olvidados para Europa durante siglos. Teofrasto se adelantó a su tiempo, tanto que sus ideas y conceptos en botánica permanecieron olvidados para Europa durante siglos. Sus obras sobrevivieron en Persia y en Arabia, y fueron traducidas al griego y al latín en el siglo XV, cuando fueron redescubiertas en Europa. Durante este largo periodo oscuro de la botánica, común el resto de ciencias en Europa, el romano Plinio el Viejo y el griego Dioscórides fueron dos figuras importantes, aunque no aumentaron el conocimiento existente ni mejoraron los métodos empleados para describir, nombraron y clasificaron a las plantas. El saber disponible y sus obras escritas cobraron renombres y fueron utilizadas de manera profusa. Durante varios siglos, la Naturalis Historia de Plinio de materia médica de Dioscórides fueron la única fuente de información sobre las plantas en Europa y repetidamente copiados, así como numerosas preguntas relevantes que después definieron su taxonomía. Examinó las relaciones entre las especies de plantas y cómo agruparlas. Teofrasto de Hereso, de Historia, descubrió cerca de 500 plantas, las cuales probablemente representarían en su tiempo, y las clasificó como árboles, arbustos, matas y hierbas. Diferenció entre las plantas con y sin flor, entre árboles caducos y perennes, plantas terrestres y acuáticas. El 80% de las plantas que están incluidas en sus obras eran cultivadas. Descubrió que la mayor parte de las formas salvajes no tenían un nombre, muy poca gente los conocía. Finalmente abandonó su sistema de clasificación de árboles, matas y hierbas en favor de otro basado en las morfologías. Los herbalistas intentaron a duras penas asociar las plantas que encontraban en Francia o en la Gran Bretaña con aquellas que habían sido descubiertas en el Mediterráneo por Plinio y Dioscórides. A lo largo de la Edad Media apenas se enseñaron nuevos conocimientos a los registrados en las obras antiguas. El medievo. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por la que a su vez se divide en la Edad Media y Baja y en la Edad Media Alta. En la Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los tres imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. Abulcasis y Maimónides. Abulcasis en su formación jugó un papel fundamental. La obra
Pracepta Salubria, del médico griego Pablo de Egina, cuyas enseñanzas sirvieron siempre de guía a Abulcasis, al igual que este maestro suyo, de la escasa importancia que la medicina venía concediendo. Desde sus orígenes se propuso describir y la mejora de principales Abulcasis y Maimónides. En su formación jugó un papel fundamental la obra Pracepta Salubria, del médico griego Pablo de Egina, cuyas enseñanzas sirvieron siempre de guía a Abulcasis, al igual que este maestro suyo, de la escasa importancia de la medicina venían concediendo. Desde sus orígenes se propuso describir y mejorar los principales instrumentos quirúrgicos que se conocían en su tiempo. Entre sus aportaciones de mayor calado en la medicina medieval, cabe citar el empleo de las tijeras y de la jeringa en cirugías, el uso del modelo de bisturí que el cirujano podía ocultar fácilmente a los ojos del paciente, para abrir un absceso sin provocar el pánico de las demás personas. Renacimiento. Paracelso en 1493-1541, teoría de las asignaturas. Sus investigaciones se volcaron sobre todo en el campo de la mineralogía. Viajó bastante en busca del conocimiento de la alquimia. Produjo remedios o medicamentos con la ayuda de minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra las enfermedades. Otro aporte a la medicina moderna fue la introducción del término sinovial, de allí el líquido sinovial, que lubrica las articulaciones. Además, estudió y descubrió las características de muchas enfermedades, la sífilis y el bocio, entre otras, y para combatirlas se sirvió del azufre y del mercurio. Fue además el primero en identificar una enfermedad producida por el trabajo. El Otto Frunfels fue el primero de una serie de tratados sobre las plantas que se escribieron en Europa. En aquel periodo en los que si bien se utilizaban como base de las indiscutibles autoridades científicas de la Edad Media, se fueron añadiendo de forma progresiva descripciones de nuevas plantas de las regiones en las que los autores vivían, en las cuales tenemos Matías del Ovel. Matías de Ovel describió 1500 especies de manera precisa, indicando las localidades donde esas especies fueron recolectadas. Era la flora existente en los alrededores de Montpellier y describe también las plantas del Tirol, de Suiza y de Holanda. A esta obra le acompañan 268 grabados en madera tallada. A continuación tenemos a Euricius Cordus. Su hijo Valerius Cordus escribió numerosas obras médicas y era un tenaz adversario de las supersticiones. También se ocuparon extensamente de la botánica, publicando una importante obra llamada Botalogicon en 1534, el cual construyó también la reformación científica de su hijo botánico en 1514 y 1544. La historia de Scriptium Libri es un libro con ilustraciones de descripciones botánicas que fueron escritos en la farmacéutica. Cordus escribió numerosas obras médicas y era un tenaz adversario de las supersticiones. También se ocupó extensamente de la botánica, publicando una importante obra llamada Botalogicon en 1534. También construyó a la formación científica de su hijo botánico Valerius Cordus en 1514. Historia Stream Libri es un libro con ilustraciones descripcionales de la botánica que fue escrito por el farmacéutico, médico y botánico alemán Valerius Cordus y publicado en el año 1561. Andrea Cesalpino en 1519, De Plantis Libri, clasificó las plantas en sus obras según sus frutos y semillas, en lugar de por el orden alfabético o por sus propiedades medicinales. Cesalpino también llevó a cabo algunos trabajos en el área de la filosofía. Propuso una teoría sobre la circulación de la sangre,
que para él era una circulación química, basada en la repentina evaporación y condensación de la sangre. En el siglo XVII, en el año 1623, el suizo Gaspar Bauhin publicó su Pinnas Theatri Botanis, en el que descubrió no menos de 5.640 plantas distintas que correspondían a especies silvestres, pero también numerosas formas de cultivo. Más tarde, el británico John Ray publicó los 3 volúmenes de su historia, Plantarum Species, que contenían más de 17.000 especies distintas. También describió de variedades de cultivo. En 1694, el francés Joseph Pitton de Tourfond sistematizó el concepto de género, que contribuyó de la manera sustancial la estructura del sistema de clasificación de las plantas. El periodo linneano. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el brillante y joven botánico sueco Carlos Linneo, o Linnaeus en latín, puso orden en el caos nomenclatural que se había formado, desarrollando un sistema para clasificar las plantas muy claro y fundamentando en el número de estambres y estilo de la flor, al que llamó sistema sexual. 1735 es una de las principales obras del médico y naturalista sueco Carlos Linneo. Con su sistema de Linneo creía que estaba clasificando la creación de Dios. Clases Plantarum en 1738. En esta obra Linneo realizó una revisión histórica de los sistemas clasificatorios de los vegetales realizados por los naturalistas que lo precedieron, y describe un esbozo de clasificación natural al establecer 28 órdenes naturales, cada uno de los cuales es aproximadamente equivalente a una familia actual. Genera Plantarum en 1737 hizo una breve enumeración de los géneros de las plantas clasificadas en 24 grandes grupos o clases, según las semejanzas o diferencias en el número y disposición de los órganos reproductores, en el cual estableció las sucesivas ediciones de su sistema natural y especies Plantum. Filosofía botánica en 1751 contiene la descripción publicada por primera vez de Linneo de su nomenclatura binomial. La filosofía botánica representa una maduración del pensamiento de Linneo en la botánica y sus fundamentos teóricos, siendo una elaboración de ideas publicadas por primera vez en su fundamento de la botánica. En 1736, la crítica botánica Speciem Plantarum en 1753. Procedidos por el nombre de género correspondiente, cada uno de ellos conformarían un nombre para una determinada especie, y compuesto de solo 2 palabras. Fue la consolidación de la nomenclatura binomial que todavía la utilizamos. Un sistema en que el nombre de la especie se compone del nombre del género seguido de una palabra que indica la especie y que se llama epíteto. La época de los sistemas naturales. A finales del siglo XVII, la química había avanzado lo suficiente como para que Joseph Priestley descubrió en 1774 el oxígeno, evento que hizo posible que 5 años más tarde Jan Henius, en 1730, descubriera uno de los procesos fisiológicos más importantes de los vegetales, la fotosíntesis. A este descubrimiento hay que añadir los de Theodore de Saussure en 1763 y 1845 sobre el intercambio de gases de los vegetales, publicados en Recherche chimique sur de la vegetación en 1804, que pueden ser considerados como el inicio de la fisiología vegetal. La época de los sistemas filogenéticos. La teoría de Lamarck es una teoría sobre la evolución de la vida, no sobre su origen, que en aquel entonces se aceptaba. Surgía espontáneamente en sus formas más simples. Sería 50 años después cuando el Pasteur demostraría que todo el proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de los organismos vivos, y que en aquel crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos
no eran debido a la generación espontánea. Charles Darwin, en 1809 y 1882, Darwin presentó el concepto central de la descendencia con modificación que recibiría más tarde un gran apoyo y que en algún momento sigue siendo generalmente aceptado. El concepto de evolutivo tuvo su mayor impacto en el desarrollo de la teoría subyacente a la clasificación natural, es decir, la ciencia de la taxonomía. August Wilhelm, en 1887, el sistema Eicher es el primero en donde el concepto de evolución fue aceptado y así reflejó por primera vez la filogenia. Además, Eicher fue el primer taxonómico en separar fanerogramas en angiospermas y en gimnospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Este sistema fue la fundación del sistema de Adolf Eckler, que tuvo gran aceptación mundialmente y especialmente en Europa. Publica una gran obra donde se revisa la clasificación de las G-Suites y en el que está establecido un total de 17 divisiones, 15 para criptogramas y 2 para fanerogramas. Respecto a las criptogramas, la modificación más importante es la separación de pirófitos y carófitos, del resto de algas verdes y de la alimentación definitiva entre algas y hongos. Los cormofitos son escindidos en dos divisiones independientes: embriofitas, asilfonogramas y embriofitas. Sinofonogamas. El gameto masculino llega hasta el femenino a través de un tubo polínico. A continuación se van a debatir las principales escuelas sistemáticas: evolutiva, sistemática genética y la sistemática filogenética. La sistemática evolutiva. La sistemática evolutiva o evolucionista es una escuela de clasificación que tiene como finalidad determinar no solo la genealogía, sino también las evoluciones de los diferentes linajes que componen un taxón. La sistemática fenética, cuya finalidad es la clasificación de los organismos basándose en su similitud, generalmente en su morfología, o en cualidades observables sin tomar en cuenta hipótesis previas sobre su filogenia. Como hipótesis a priori acerca de las características será la homología u homoplasías al construir el fenograma. Sistema filogenética. La sistema filogenética o cladística fue propuesta por el entomólogo alemán Willy en 1950 para poder realizar filogenias con una metodología que fuera comprobable y repetible, cosa que hasta esta fecha no podía hacerse. No existía un método que pudiera seguirse, sino que era la experiencia del investigador, la cual dictaba qué grupos estaban más emparentados entre sí. Importancia y trascendencia de los sistemas filogénicos. La importancia de los estudios del sistema filogénico radica en los estudios en los siguientes aspectos. Los sistemas de clasificación filogenéticos son una forma de comunicación del conocimiento de la diversidad biológica. Estos proveen el fundamento teórico para el estudio comparativo de la diversidad y su conservación. Son el marco histórico para interpretar los patrones de similitudes entre los organismos, sus interacciones ecológicas y su distribución geográfica. La filogeografía, por su parte, ha permitido avanzar en la descripción de las distribuciones geográficas de las especies, sus relaciones filogenéticas y distancias genéticas entre linajes. Los estudios filogeográficos han logrado una mejor comprensión de la biogeografía regional y las áreas del endemismo. Al comparar los patrones filogeográficos de varios grupos biológicos en una misma región, se pueden comprender la historia regional, la que se conoce como filogeografía comparada. Al mismo tiempo, entender las respuestas históricas de las especies a los cambios ambientales
y la evolución de áreas evolutivas aisladas han sido muy importantes para la conservación.